Cada sacramento ha sido instituido por el Señor mismo y lo vamos a encontrar justamente en el Evangelio. Y este sacramento del cual está haciendo mención Arfirio en este programa es el sacramento de la confesión, que ha sido instituido por el Señor en un momento muy, muy especial. ¿Cuál fue ese momento, Arfirio? Fíjese, sacramento de la reconciliación, nosotros podemos encontrar el testimonio de la veracidad de que fue instituido por Dios si nos vamos al Evangelio de San Juan, y en el capítulo 20, y tomamos del versículo 19 al 23 para dar un poquito el contexto. Estamos hablando en este momento en las apariciones que hizo nuestro Señor Jesucristo después de resucitado a los discípulos antes de ser ascendido al cielo. Y en Juan 20, del 19 al 23, dice textualmente: y proclamamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Luego llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo, revisando el texto, mayor claridad. Fue una orden, un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo de manera directa a sus discípulos. Y recordando que esos fueron los primeros sacerdotes, ¿verdad? A quienes el Señor les encomendó justamente una misión como esta. Los primeros sacerdotes. Y ahí está la institución del sacramento. La institución por Cristo real de que hay ministros que Él dejó aquí en la tierra y que eso se viene transmitiendo, como decimos en nuestra Iglesia Católica, desde la sucesión y la tradición apostólica, con el Papa y el nombramiento de los sacerdotes, cuando nuestros obispos imponen las manos. Tenemos en nuestra Iglesia Católica esa riqueza por delegación directa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está claro: a quienes confiesen sus pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no, les quedarán retenidos. Y es que no es solamente aquí, ya desde el Antiguo Testamento hay algunos textos que nos dicen, por lo menos si nos vamos al libro del Levítico, uno de los primeros libros del Antiguo Testamento, buscamos en el libro del Levítico, en el capítulo 5, versículo 5, dice textualmente: el que por cualquiera de estas causas se vuelva culpable, en cualquier caso confesará su pecado. O sea, desde el Antiguo Testamento el pecado nos dice el Señor a través de su palabra que hay que confesarlo. Pero claro, en el Antiguo Testamento había las leyes, se regía bajo la ley de Moisés, y había algunos, digamos, pagos que hacía la comunidad, sacrificio para el perdón de los pecados. Pero es que en la nueva alianza el sacrificio y el precio del pecado ya lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó por tu culpa y por la mía, por nuestra culpa. Eso se pagó y quedó saldada esa cuenta en la cruz del Calvario. Pero somos nosotros los que en adelante nos apartamos de esa gracia, pero el Señor nos lo regaló. Nos regaló ese sacramento en nuestra iglesia y le dio ese ministerio a los apóstoles, a los sacerdotes de esa época, que eran ellos, los discípulos. Claro. Y fíjate usted que muchas veces uno oye, ¿no?, decir: no, es que yo me confieso delante de un árbol, delante de no sé qué. No, qué fácil es, ¿verdad?, comunicar uno algo ante alguien que ni oye ni nada por el estilo. Hacer esto, la confesión ante un sacerdote, es un acto de humildad.
y conscientes de que no estamos haciendo delante de una persona muy santa y muy esto, no, también un hombre pecador como nosotros, que también tiene que ir, como ya lo decía en el segmento anterior, también tiene que ir al sacramento de la confesión, de la reconciliación, pero es algo que nos va a ayudar. Yo incluso escuchaba de un psiquiatra muy importante, ¿no? Decía cuánto bien le hace al pueblo de Dios el sacramento de la confesión, o sea, sacramento liberador, porque cuando una persona va al psiquiatra, va al psicólogo, claro, comunica su problema, la situación por la cual le está pasando, pero no va a recibir la paz que se recibe cuando uno es al Señor mismo a través del instrumento que está confesando esa situación. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que el sacramento, que cada sacramento es instituido por el Señor y que este sacramento que tiene una riqueza y que nos va a hacer tanto bien para cada uno de nosotros, ha sido instituido por el Señor, que no es invento de nadie. Yo creo que eso es importante que nos quede bien grabado en nuestro corazón. No, perfecto. Y como decíamos, el sacramento tiene que llevar implícito ese proceso de conversión. De conversión porque si no tengo ese propósito de convertirme, de cambiar profundamente, mire que se vuelve una rutina. Sí, porque confieso y peco y me confieso. Eso no debe ser. O sea, hay un propósito, lo decías también en el primer segmento, ¿verdad? Que tiene que haber un propósito de enmienda, o sea, enmienda. Con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Y inclusive ir trabajando, porque tenemos muchos defectos, hermano, empezando por los míos, los propios, ¿no? Y a veces uno se ve agobiado, pero ¿cómo hago? Dirán algunos. Mire que a algunos de nosotros que nos hemos acercado al Señor, Él nos ha tomado de situaciones diversas y difíciles como las de cualquier ser humano en estos momentos de la vida, pero que también nos indica, nos dice, y que nosotros debemos ir trabajando un pecado a la vez. Porque si nos revisamos como personas, mire que tenemos muchísimos defectos y muchas faltas, pero si nos ponemos y nos empeñamos en ir cambiando y trabajando una por una, el Señor con su gracia nos va a ir ayudando, y siempre sí de la mano del Señor, porque sin Él, como dijimos al principio, nada podemos hacer. Así que no se aparte usted, querido televidente, venimos con más en el próximo segmento.